Vamos a estudiar la palabra del Señor hoy en 1 Timoteo capítulo 4. Seguimos estudiando. Nuestra intención es estudiar capítulo por capítulo, verso por verso, idea por idea, las principales, por supuesto, porque es una gran bendición poder ir estudiando poco a poco toda la Biblia, en especial el Nuevo Testamento ahora. Luego pasaremos al Antiguo Testamento. 1 Timoteo capítulo 4, versos del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor: esto manda y enseña. Si ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de mis manos, de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Wow, un texto maravilloso, una enseñanza poderosa y recordando un poco en 30 segundos resumen, Pablo está escribiéndole al pastor Timoteo para darle enseñanzas precisas, orientaciones que le ayudaran en la guianza de la iglesia en Éfeso, para ayudarlo en toda la dirección con la iglesia, la orientación y toca aspectos importantísimos, capítulo 1, 2 y 3, de tanto el ambiente de los fines, como es, de los postreros tiempos, como los falsos maestros, como escoger líderes correctos, idóneos, con características específicas, diríamos hoy con un perfil correcto, y así todo esto iba a ayudar a Timoteo. Pero ahora Pablo está llegando aquí a aspectos vitales y yo he titulado esta reflexión esta noche: en esto es bueno ocuparnos. En esto es bueno ocuparnos. En estos tiempos donde hay tantas presiones sociales por diferentes motivos, hay tantas situaciones que yo digo que no es diferente a los años tal vez 80 o tal vez 50 en el siglo pasado, tal vez no es diferente para como el 2018, 2008, 2007, que también fueron tiempos de crisis, 2009, otros crisis, otros problemas, pero definitivamente la gente se preocupaba y demás. Pero hoy, como iglesia, como discípulos en nuestro tiempo, hoy, ¿en qué ocuparnos? Pablo, recuerdo, le está hablando a Timoteo y esta carta está enfocada a la pastoral, al liderazgo, pero nos sirve a todos porque yo siempre he dicho, si una persona guía a otra, ahí hay liderazgo. Y el liderazgo empieza desde la familia, empieza con otros amigos, y cuando ejercemos influencia, enseñamos algo y estamos dando a otra persona, ya estamos liderando, ya estamos pastoreando de algún motivo, de algún modo, porque estamos guiando a otra persona. Un consejo, una palabra, una mirada, algo que puede influenciar en otros, ya hay una responsabilidad. Y Pablo le está dando aspectos a Timoteo que debían ocuparse, él y la iglesia. Me gusta mucho la primera frase de esta porción que hoy continuamos estudiando, escogemos. Verso 11 dice: esto manda y enseña. Wow, dos verbos, dos palabras, dos acciones importantísimas. Uno, mandar, y dos, enseñar. Y algunos tal vez congregacionales, algunos muy demócratas, hablan de que no se puede mandar, pero Pablo está diciendo esto manda. Y el Señor nos da 10 mandamientos. Y para los que han estudiado más el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Y cuando hablamos del término mandamiento, es una orden, es algo que se espera que se cumpla, es una orientación de alguien superior, y en este caso Dios para nosotros, ¿verdad? Que es nuestro rey. Así que en una manera muy práctica y no militar, no bajo presión, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, esto manda a los hermanos.
esto manda a la iglesia. ¿Y qué es lo que está mandando? Bueno, puede estar pensando en todos los capítulos anteriores que ya estudiamos: liderazgo, últimos tiempos, falsos maestros, todas estas cosas, y también lo que viene ahora a decirle Pablo a Timoteo. Las dos cosas podemos verlas, ¿ok? Esta frase yo digo que está entre dos momentos en que ya Pablo había dado algunas orientaciones y ahora va a seguir dando orientaciones. No sé si es la mitad de la carta, pero Pablo deja esta pequeña frase y dice: esto manda y enseña. Porque es interesante eso. Lo mandatorio del Señor no viene con imposición, sino con enseñanza. Y cuando nosotros somos orientados hacia algo que está siendo enseñado, y de la manera que es enseñado por la palabra del Señor y siervos de Dios y siervas de Dios también, qué interesante cuando podemos enseñar. Y la enseñanza, como está muy claro y muy fácil definirlo, es la responsabilidad de cada discípulo, de cada líder, de cada creyente, maestro, de poder ayudar a otros con aspectos y cuestiones que ya hemos aprendido y simplemente estamos transmitiendo. En el ámbito de la familia es lo que los padres enseñan a los hijos. ¿Y qué es lo que los padres enseñan a los hijos? Lo que aprendieron de los padres y lo que aprendieron en la vida, ¿verdad? Son las lecciones de la vida que enseñamos a nuestros hijos. Y asimismo, los creyentes enseñan a los otros creyentes, los líderes, pastores, evangelistas, discipuladores, líderes de células, enseñan. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: manda y enseña. Hay orientaciones precisas que no hay que dar vuelta. Esto hay que hacerlo porque la Biblia lo dice y estos son aspectos importantes, pero hay a modo de enseñanza. Es una palabra a tiempo. Por eso Pablo le reitera en varias ocasiones a Timoteo, pero también su forma. Él enseñaba a tiempo y fuera de tiempo. Él estaba diciendo: yo no he rehusado enseñarle toda la palabra del Señor. Pablo sabía que la enseñanza es una responsabilidad alta. ¿Por qué? Porque los hechos, como dice la frase, los hechos hablan más alto y más fuerte que las palabras. Por eso es importante enseñar con hechos. Y verso 12 dice, y aquí empiezan los aspectos que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y para él era importante porque Pablo, con mucha experiencia, pero estaba dejando a un líder joven frente a una iglesia, una comunidad grande en Éfeso, una ciudad importante. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y como iglesia siempre tenemos que tener eso. Todos los líderes son importantes, sean que peinen canas o sea que sean más nuevos. ¿Por qué? Porque sirven al Señor, llamados de Dios, en cada una de las responsabilidades. Y ahora yo no estoy pensando en pastores, no, cada responsabilidad en la iglesia es importante. Así que a todos los líderes, a todos los que están y todos los que puedan escuchar este video también, quiero decirte que tu trabajo en el Señor es muy importante. Nunca te subvalores, pero también como orientación para nosotros como iglesia, ninguno tenga en poco a otros líderes, sino que lo tengamos, como dice Pablo, ten a los demás como superiores a ti mismo. Todos los líderes son importantes. Y consejo de Pablo a Timoteo estaba enfocado a la seguridad que tenía que tener Timoteo en ministrarle a otras personas, en desarrollar el liderazgo, en hacer que otros pudieran obedecer de la palabra del Señor. Tal vez Timoteo tenía que enseñar a personas que eran más adultas que él, es decir, más viejos, tenían más años o tenían un liderazgo social. Éfeso era una ciudad muy importante, tal vez había personas que estaban allí que eran socialmente importantes, pero dice Pablo a Timoteo: no tengas en poco tu juventud, tú estás sirviendo al Rey de los cielos, somos embajadores del Señor. Si no, sé ejemplo, sigue diciendo el texto, sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué tenemos que ocuparnos? En respetar liderazgo, sea cual sea, jóvenes y adultos, o de mucha experiencia, de menos experiencia, pero respetar el liderazgo. 2, ser ejemplo. Timoteo tenía que ser ejemplo. Él como pastor, como líder, tenía que ser ejemplo, y eso nos corresponde a todos los líderes. Liderar con el ejemplo, ¿verdad? Porque como dice el refrán, hay que predicar, hay que vivir lo que se predique, ¿verdad? Hay que vivir las palabras que digamos. La palabra es importante. Por eso dice, sé ejemplo a los creyentes.
Sé ejemplo a los creyentes en palabra. ¿Qué palabra? Por supuesto, la palabra del Señor sobre todas las cosas. Lo que enseñemos tiene que ser nuestra vida también. Y la palabra que decimos. Todo lo que decimos debe traer edificación. El apóstol Pablo dice, si hablas 3 palabras, que sean para edificación. Y en la comparación de los dones de lengua y demás, pero también cuando habla de exhortando a los maestros, que todo lo que podamos enseñar edifique, sea exhortación, de enseñanza, de dar ánimo a la iglesia. Los pastores, los predicadores, los líderes, todo el que da palabra es para animar, para motivar a la grey de Dios para caminar con él siempre. Amén. Ser ejemplo en conducta. Por supuesto, la conducta es nuestro testimonio. Para Timoteo, Pablo estaba dándole un desafío y Dios también nos está dando hoy. Tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo? Y está sirviendo de ejemplos para otros. Aquí en Greensboro, en Florida, en Venezuela, donde quiera que estamos siendo nosotros de testimonio para otras personas. Nuestra conducta está siendo ejemplo. La gente está diciendo, wow, realmente este hijo de Dios, esta es hija de Dios. Es importante eso. 2, o a otro aspecto, ser ejemplo en amor. Por supuesto, no es el amor eros, es el amor ágape, el amor de Dios. Ser ejemplo en amar como Dios ama. Ser ejemplo en abrir nuestros corazones para que se manifieste el amor de Dios para consagración y salvación. Bueno, tristemente en estos tiempos el amor de muchos, Mateo capítulo 24, el amor de muchos se enfriará, y yo sé que en ocasiones sentimos el hielo de algunos, ¿verdad? Y gracias a Dios no está ninguno aquí, ni en nuestra iglesia hay gente así, gracias a Dios. Pero a veces tú le estás hablando a alguien en la calle del Señor y se siente la frialdad en el amor social, en el amor normal que al final Dios puso en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta en nosotros ser ejemplos de amor, relacionándonos en Cristo. Y es muy interesante que el amor que Dios nos manda a manifestar es ese amor de Cristo. No es nuestro amor, no es cariñito, sino el amor de Cristo, el amor para salvación, el amor con compasión, con misericordia. Amén. Y ese ejemplo en espíritu. Wow, y este es importantísimo. El Señor nos manda a ser ejemplo en espiritualidad. No super espirituales, ni mega espirituales, ni Superman espirituales. No, 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 no. Pero sí nos manda a vivir en el Espíritu de Dios. Y eso va a ser como también un aspecto que la gente va a valorar y va a sentir que Dios está en medio de tu vida. Pablo se lo había dicho ya en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, que es el pecado, la maldad, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que Dios quiere. Hay una lucha espiritual y no podemos estar obviando eso. En nosotros está la lucha más fuerte porque ya tenemos del Espíritu de Dios, y el espíritu del pecado que está en nosotros lucha para que no oremos, para que no seamos ejemplos, para que no amemos, para que no nos consagremos, para que no hagamos lo que a Dios le agrada, o pongamos las cosas que a Dios le agrada. Pero el espíritu, Dios dice que seamos ejemplos en el espíritu para que vivamos espiritualmente enfocados en eso. Gálatas capítulo 5 sigue diciendo en el verso 25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Uno de los aspectos que la iglesia moderna hoy, 2022, es que tenemos que manifestar y ser más espirituales en nuestra manifestación del reino del Señor. Ok. Gálatas capítulo 6, verso 8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne va a recoger corrupción, pero el que siembra en el espíritu, del espíritu va a recoger vida eterna. Yo digo que el Señor no nos salva y nos saca de este mundo como que, guau, te salvé y te voy a sacar de aquí para que no haya más problemas. Porque Dios quiere
que nosotros manifestemos lo que es una vida en Él, en el Espíritu de Dios, para que otros puedan conocerlo. Porque lo mejor sería acepto a Cristo y que el Señor nos lleve a la eternidad, porque estar aquí no es fácil, ¿verdad? En cuanto a todas las cosas que podamos afrontar, pero el Señor quiere que vivamos en el Espíritu para que sirvamos de ejemplo en el Espíritu para otras personas, porque si vivimos en el Espíritu vamos a recoger vida eterna. No por nuestras obras, no por mérito, pero sí como resultado de que tenemos a Cristo por gracia y que tenemos del Espíritu de Dios y por eso vivimos en el Espíritu del Señor. También le dice a Timoteo como pastor, como líder, le dice, sé ejemplo en fe. Y me gusta mucho esto. El domingo hablamos de Abraham, padre de la fe. Sé ejemplo en fe. Son nuestras acciones diarias. La fe no es una vez al mes, no una vez a la semana, sino unas acciones diarias que se enfocan en esperar en Dios cosas sobrenaturales. Nuestras palabras tienen que estar llenas de fe, nuestras acciones tienen que estar llenas de fe, esperar cosas del Señor. Y yo digo espirituales, materiales y emocionales, ¿verdad? Creer que lo que queremos y lo que estamos pidiéndole al Señor va a suceder. Sanidad, salvación, restauración, liberación, va a suceder en el nombre del Señor. Tenemos que ser ejemplo de fe. Que cuando hablen de tu vida y de mi vida digan, ¿son personas de qué? De fe. Yo creo, yo soy, a veces yo he compartido en algunos círculos, yo digo, yo, Javier, soy una persona de fe. Yo creo que todos nosotros estamos buscando del Señor. Yo creo que todos nosotros estamos adorando al Señor con sinceridad, con deseo, ¿verdad? Y yo entiendo que estoy guiando por fe. Por fe vinimos para Carolina del Norte, por fe salimos de Cuba, por fe hicimos montones de cosas, ¿verdad? Y sabemos que por fe Dios va a seguir bendiciendo cada una de nuestras vidas. Tenemos que ser ejemplos de fe. Recuerdo un amigo mío que me decía, o tú estás loco o tienes mucha fe. Y bueno, gracias a Dios un día me dijo, vi que tienes mucha fe, no estás loco. Entonces, así es, personas que tal vez tu fe va a servir de ejemplo para que realmente puedan ver la gloria de Dios en tu vida, ¿verdad? Y también tenemos que ser ejemplo de pureza. Me gusta mucho esa palabra, pureza, ¿verdad? La pureza yo la comparo o la igualo con la santidad. Tenemos que ser ejemplo de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La pureza describe la inocencia del diseño del Creador. Adán y Eva tenían la mente en inocencia. Y no es que eran inocentes o que tenían retraso, no, al contrario, estaban al máximo nivel de las funciones psicológicas y emocionales del ser humano, pero sí estaban en inocencia del mal. Y yo digo, pureza es eso, es acercarnos más al diseño divino del ser humano. También es limpieza de los pensamientos, es limpieza de palabras, es limpieza de sentimiento. Esa es la pureza, ¿verdad? Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La santidad se representa a veces con el color blanco, ¿verdad? Porque estamos diciendo, estamos puros para el Señor. Santidad. Entonces tenemos que ser ejemplo de pureza. Por supuesto, con la ayuda del Señor, con la mano del Señor sobre nosotros. Salmo 73:1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y siempre que yo veo Israel pongo Javier y usted ponga su nombre, ¿verdad? Pero siempre digo, ciertamente Dios es bueno con Javier para con los limpios de corazón. Es decir, cuando él habla de Israel está hablando del pueblo de Dios. Y cuando está hablando del puro de corazón está hablando con lo mismo sentir que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser ejemplo en pureza, porque la pureza de nuestras vidas empieza aquí adentro, en nuestro interior. La santidad, la vida cristiana empieza aquí adentro, no afuera, no externo. Por eso no podemos disfrazar a nadie de cristiano. Tenemos que ayudarlo para que sean cristianos, porque el ser es primero que el hacer, porque la gente no puede hacer para hacer. No, no, no. Va a ser primero y después va a hacer.
Mateo capítulo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es la idea paralela de que sin santidad nadie verá al Señor. Si tienes tu corazón limpio, tus manos van a estar limpias, tu mente va a estar limpia, tus palabras van a estar limpias, ¿verdad? Pero limpieza también de rencores, de amargura, de tristeza, de pasado que no fue bueno, de cosas que pueden estropear tu vida espiritual, de ser ejemplo en el espíritu. Entonces, tenemos que ser ejemplo en pureza. Verso 13. Entre tanto que voy, acuérdate que Pablo le está escribiendo a Timoteo, no tenía correo electrónico, ni Gmail, ni Hotmail, nada de esas cosas. Pero ahora Pablo le está escribiendo esta carta y le dice a Timoteo, entre tanto que voy, no sé cuánto se debe haber demorado la carta, pero por un dato histórico, en el primer siglo fue cuando Roma tenía el top de la comunicación. De hecho, tenían un sistema de correo muy bueno. Y por supuesto, no era como hoy tenemos el UPS y todas las empresas estas de correo, no. Se hacía con todos los transportes y todas las cosas, pero funcionaba muy bien. Y por eso Pablo usa las cartas, por eso llegan las cartas y por eso a Pablo le llega, a Timoteo le llega esta carta de Pablo y le dice, entre tanto que voy, es decir, voy a demorar unos días, tal vez unos meses, pero entre tanto que voy, viene la palabra que nos hace reflexionar hoy. Ocúpate ocúpate. Pablo sabe y este refrán siempre lo escuché, mente vacía, taller del diablo. Cuando la mente no está ocupada en algo, el diablo viene para trabajar. Cuando no estamos ocupados en una visión tanto personal, familiar o como iglesia, siempre va a haber alguien o siempre va a haber algo que nos ocupe. Por eso tenemos que tener un plan personal, un plan familiar y un plan como iglesia para estar enfocado en lo que Dios quiere. Por eso hay que tener una visión clara de lo que Dios quiere. Por eso hay que tener seguridad de la misión de Dios, para que Dios nos tiene en este mundo y justificar nuestra existencia aquí en este mundo, ¿verdad? Entre tanto que voy, ocúpate. ¿Y qué Pablo le dice a Timoteo que se debe ocupar? Uno, en la lectura. Tiene que ocuparse en la lectura. Es importante la lectura. La lectura como hábito es maravilloso, mejora las condiciones sociales, humanas, le permite pensar, reflexionar, tener nuevas ideas, ver la historia de otras personas, ver conceptos. La lectura es importantísima. Por eso, la persona que conoce a Cristo lee la palabra del Señor. Un cristiano, una persona que se dice ser cristiano, tiene que leer la Biblia. Y óigame como lo digo tan enfático, ¿verdad? Tiene que leer la Biblia, porque la lectura cambia el corazón, abre la mente, ayuda para todo. Así que la lectura es importantísima. Además, la lectura te alimenta la imaginación y florece la concentración para estar centrado, en este caso, en la palabra del Señor. Pablo le está diciendo, ejercítate o ocúpate en la lectura. Ay, no tengo nada que hacer. Lee la Biblia. Me desperté por la noche. Lee la Biblia. Tengo que esperar media hora al médico. Lee la Biblia. Ocúpate en la lectura. La lectura va a llevarte a muchas soluciones para tu vida en lo personal, para la familia, y como iglesia también vamos a leer siempre la palabra del Señor y crecer. Ocúpate como líder en la exhortación. Y de nuevo, todos somos líderes si tenemos familia que guiar, si tenemos una persona que ayudar, si tenemos en el trabajo, en la empresa, en cualquier lugar que exhortar a alguien, también somos líderes. Así que ocúpate en la exhortación. Y la exhortación es la advertencia. A veces es para dar ánimo, ¿verdad? Exhortamos a alguien y le decimos, adelante, tú verás que tú puedes y demás. Pero también para Timoteo, Pablo está dándole esta orientación para que exhortara a la iglesia. Exhorta, ocúpate en la exhortación. Es advertencia o aviso para persuadir, para avisar de algo que se debe hacer en el tiempo que se debe hacer. Y esto es bueno porque incluso ayuda para concretar ideas y concretar acciones importantes para la vida cristiana de cualquier persona que lo necesita.
Ocúpate también en la enseñanza. Y bueno, no voy a reiterar la idea, pero es la misma idea del verso 11. Es un mandato de enseñar. Los líderes, los discípulos de Cristo, el Señor nos dijo, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, específicamente el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y el Señor está mandando este versículo 20 para que nosotros sepamos que no solo evangelizar y decirle a la gente, Cristo te ama, sino cuando la gente se entrega al Señor, llevarlo por un camino de enseñanza, yo digo semanal, diaria, periódicamente, para llevar enseñanzas a ese nuevo creyente, a ese colega, a esa persona que está cerca de nosotros. Enseñar, reitera, ocúpate en enseñar a otros. Una de las metas que yo sugiero para cada creyente, cada amigo, cada discípulo alrededor del mundo que tengo contacto con ellos es: ocúpate en enseñar aunque sea a una persona este año. Enseña la palabra del Señor, enseña lo que tú vas aprendiendo, comparte con él. Ocúpate en enseñar a otros. Todos tenemos dones que Dios nos ha dado en el diseño con nuestra vida. Dios nos ha ido perfeccionando y por supuesto nos salvó, nos ha perdonado nuestros pecados, pero y envió su Espíritu Santo y nos dio dones para poder servirle. Por eso el verso 14, Pablo dice, ocúpate, no descuides el don que hay en ti. Aunque no le repite la palabra ocúpate, yo quiero que sigan con la misma idea. Ocúpate en no descuidar el don que está en ti, que te fue dado por mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es el liderazgo de pastores que estaba frente a una comunidad. Entonces, y el término presbítero es lo mismo que pastor, que anciano, que presbítero, disculpe, obispo, que era la palabra que estaba buscando. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en no descuidar el don que Dios te ha dado, ocúpate en no descuidar el don que confirmamos a través de la oración y profecía para tu vida. Y de nuevo, todos los creyentes tenemos dones espirituales que Dios quiere que desarrollemos, fortalezcamos para servirle, y esto sea para la gloria del Señor. Todos tenemos ministerios, toda la iglesia, cada uno de los miembros tiene una función. Y yo recuerdo la fórmula que nos ayuda a descubrir cuál es nuestro ministerio. Si tú dices, bueno, ¿y para qué Dios me tiene aquí? Te doy una fórmula matemática espiritual. Los hábitos que aprendiste en tu vida con tu familia, haya sido buena o haya sido mala tu familia, no importa, pero aprendiste cosas, más la capacitación, lo que estudiaste, el camino que has recorrido hasta aquí no ha sido en vano y Dios no estaba lejos de ti, más los dones espirituales que el Espíritu Santo derramó en tu vida después que aceptaste a Cristo como su único y suficiente Salvador, va a definir tu ministerio. Eso es igual a lo que Dios quiere para tu vida. Algunas personas le llaman el propósito de vida. Así que repito, hábitos aprendidos con la familia, capacitación estudiada, lo que hayas estudiado a cualquier nivel, lo que hayas aprendido a hacer, con los dones espirituales que Dios derrama para tu vida, ahí se define el ministerio que Dios tiene para ti. Y eso va a ayudarte mucho para estar enfocado en eso y no descuidar el don de Dios que hay en ti. El don es ese regalo que Dios puso. Y Timoteo le da, Pablo le da esta palabra importantísima para que pudiera estar enfocado Timoteo. A Timoteo, Pablo le dice, exhorta, aviva, dale vida, pon empeño en ese don, aviva el don que hay en ti. Avivar es darle vida, ¿verdad? Si pensáramos en una hoguera, es ponerle leña al fuego. Si pensáramos en la música, es subirle el volumen. Si pensamos en avivar algo, es darle vuelta a los frijoles para que se cocinen, no sé, moverlo. Avivar, darle vida, y nos toca a nosotros poner todo empeño emocional, espiritual, para avivar lo que Dios ha puesto en nosotros. Es esa disposición del corazón. Y hace un resumen, versículo 15 y 16 es un resumen que tiene en cuenta muchas de las cosas ya mencionadas. Resumen, ocúpate, esa palabra de nuevo, por eso titulé en qué debemos ocuparnos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Me gusta mucho esa palabra, permanecer, porque es señal de constancia,
de perseverancia, y eso es bueno, porque no solo es bueno empezar, sino terminar bien, ¿verdad? Y no terminar algo en una fecha determinada, sino terminar nuestra vida en Cristo con todas estas características también como discípulos de Él. Amén. Amén. Perseverar en ellas. Un atleta en 1984 que fue a las Olimpiadas a correr, no me acuerdo de qué país era, pero llegó en último lugar. Ya el estadio estaba casi vacío, quedaba como 20 personas más después de haber miles de personas en el estadio. Pero el hombre llegó corriendo hasta la meta, fue el último que llegó, no tuvo premio ni nada. Y le preguntaron, ¿por qué seguiste corriendo si esto se acabó hace rato? Y dice, porque yo vine aquí, mi país me mandó desde muy lejos para que yo corriera hasta el final. Él podía haberse quedado por allá botado porque llegó de último, pero él terminó su carrera porque tenía la responsabilidad de mantenerse en la carrera, de permanecer hasta el final. Y ese es el llamado que Dios le hace a Timoteo y a nosotros hoy. Tenemos que permanecer en todas estas cosas que el capítulo nos deja, para que tu aprovechamiento sea manifiesto para todos. No sabemos en el momento de la vida en el que podamos influenciar en otras personas. No sabemos el recorrido que estamos dejando, porque en ocasiones pensamos que nadie nos está viendo, que nadie nos está escuchando, que nadie está leyendo nuestra vida, que nadie está mirando tu ejemplo. Pero quiero decirte, sí estás dejando una huella que otros están recibiendo los beneficios de tu vida espiritual. Por eso, para que el aprovechamiento sea manifiesto a todos, los que tú estás consciente, pero hay cosas que hay personas que tú no vas a estar consciente de lo que estás haciendo ahora. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? No podemos confiarnos de nosotros, porque al final el pecado, nuestro estuche de pecado, ¿verdad? No podemos confiarnos, no podemos descuidarnos. Yo creo que el llamado de Pablo no era que Timoteo desconfiara de él, sino que tenía que, para permanecer, tenía que estar alerta de las tentaciones, de todos los deseos de la vida sin el Señor. Y otra de las cosas es de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuidar la doctrina es cuidar la enseñanza. La misma idea del verso 13 y del verso 11. Cuidar la enseñanza, cuida la doctrina que enseñamos, lo que vamos a transmitir a otras personas. Persiste en ello. Es la misma palabra del verso 15. Persistir en enseñar cosas correctas, porque haciendo esto, vas a salvarte a ti mismo y a los que te oyeron. Por supuesto, nuestras obras no nos van a salvar, pero ya estando salvos, vamos a permanecer. Recuerden los capítulos anteriores cuando hablamos de las personas que están en apostasía, que es negar la fe que han creído. Hay personas que creen y van en el proceso de crecer, y hay otras personas que creen y van decreciendo en el proceso. Y hay que tener mucho cuidado, porque nosotros debemos persistir enseñando, porque haciendo esto nos vamos a salvar a nosotros mismos y también a las personas que nos oyen, a las personas que ven tu vida, a todas las personas que te rodean. Amén. Dios quiere que nos ocupemos en esto. Versos del 11 hasta el 16, en este caso, en este estudio, pero esta carta a Timoteo nos exhorta como discípulos y líderes en el pueblo del Señor para estar siempre enfocados en lo que Dios quiere que nos ocupemos. Amén.